Desde una simple granja de maíz hasta un tesseracto de 5 dimensiones construido por humanos indescriptibles del lejano futuro, aquí tienes un desglose de la desconcertante cronología en Interstellar, relativamente hablando. El periodo inicial en la historia humana, que Interstellar explica con detalle, es la primera mitad del siglo XX. Según una serie de fragmentos de diálogo, a lo largo de la película, esas pocas décadas estuvieron marcadas por una catástrofe global tras otra, que según la profesora Kelly, surgió en gran parte porque la gente del siglo XX era demasiado derrochadora. Junto al colapso económico, apareció una forma no identificada de plaga en este periodo, que eliminó por completo algunos cultivos básicos y llevó a devastadoras escaseces alimentarias en todo el mundo. Como resultado, muchas naciones de la Tierra entraron en guerra, una tan importante que llegó a consumir casi por completo la economía y la sociedad. Sí, bueno, en mis tiempos la gente estaba demasiado ocupada peleando por comida como para jugar béisbol. A pesar de la crisis general, en la que la humanidad permaneció por aproximadamente 3 décadas, también logró una serie de importantes avances científicos que finalmente aseguraron su supervivencia. En 2019, NASA descubre un agujero de gusanos cerca de Saturno, según el libro aprobado por Christopher Nolan, La ciencia de Interstellar. Tras eso, el ejército inventa la primera IA, y cuando terminan las guerras por comida, donan la IA restante a la NASA. Lo más importante, NASA envía sondas a través del agujero de gusano y descubre 12 exoplanetas potencialmente habitables. En una de las escenas iniciales de Interstellar, Cooper y sus hijos persiguen un dron averiado errante, con esperanza de rescatar sus valiosas celdas solares. Cooper lo identifica como un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea India que probablemente ha volado sin rumbo durante una década. El control de misión de Delhi cayó, igual que el nuestro, hace 10 años. A través de ese y otros diálogos, podemos situar con confianza el fin de las guerras alimentarias, aproximadamente una década antes del año presente en que inicia la película. Después de eso, las naciones redirigieron la gran mayoría de sus recursos a cultivar los pocos cultivos que aún quedaban, dando inicio a una era agrícola. Para Cooper y su familia, como para tantos otros, esta década fue tranquila, salvo por las crecientes tormentas de polvo y la plaga. Sin embargo, algunos de los pocos que no estaban en la agricultura dieron saltos enormes en nombre de toda la humanidad. Durante este tiempo, el remanente secreto de la NASA lanzó las primeras misiones tripuladas más allá de nuestro sistema solar, las misiones Lázaro. Bueno, eso suena alentador. Basándose en información transmitida desde misiones sondas previas, 12 astronautas de NASA salieron de la Tierra y entraron al agujero de gusano, cada uno con rumbo a un planeta diferente y potencialmente habitable. Sus destinos permanecen desconocidos por años. Dado que Nolan confirmó que el agujero se descubrió en 2019, que Romilly en la película ubica como hace 48 años. El año actual cuando empieza Interstellar es 2067. En este punto, una década dentro de la era agrícola, la población humana sobreviviente está en apuros graves mientras la plaga destruye un cultivo tras otro. Trigo hace 7 años, quingombó este año. Ahora solo queda maíz. Aquí, todos simplemente están pasando el rato tomando cerveza de maíz o lo que sea, esperando el final. De hecho, la situación es tan grave que muchas universidades estadounidenses se han reducido a pocas academias pequeñas solo para niños muy dotados. Por eso la directora le dice a Cooper que su hijo Tom está destinado a ser agricultor, y solo agricultor. La hermana de Tom, Murph, en cambio, es una joven talentosa con pasión por la ciencia, lo que le ayuda a detectar y descifrar las anomalías que ocurren en su cuarto. Estos son los mensajes de Cooper desde el futuro, que quizá notaste como el comienzo de la posible paradoja de viaje en el tiempo en la película. Las anomalías manipulan y mueven objetos en la habitación de Murph, usando código Morse para enviar palabras en inglés y binario para transmitir coordenadas. Gracias a estos mensajes, Cooper y Murph se encuentran en el núcleo de su destino, la sede de NASA en el búnker abandonado que antes alojaba NORAD. Algo te envió aquí, te eligieron. ¿Quiénes son ellos? En algún momento de 2067, Cooper acepta unirse a NASA, principalmente por la persuasión del profesor Brand y la larga insatisfacción de Cooper con una vida sin progreso. Recibe un recorrido por los laboratorios subterráneos de parte de Amelia Brand, hija del profesor Brand y científica excepcional. Cooper acepta pilotar la Endurance, nave cuya misión es atravesar el agujero de gusano, revisar los datos recopilados por los 12 astronautas de las misiones Lázaro, seleccionar el mejor candidato para el próximo hogar humano y transmitir los datos de regreso.
Pero retrocedamos un poco antes de adelantarnos. Solo pasan días o semanas tras el acuerdo de Cooper para pilotar la Endurance cuando la nave despega. Su tripulación está formada por Cooper, Brand, Romilly y Doyle, así como los robots IA, TARS y Case. ¿Todos bien? ¿Bastantes esclavos para mi colonia de robots? Le pusieron un modo humor. La primera etapa de su misión es alcanzar el agujero de gusano, que sigue ubicado cerca de Saturno. Con la tecnología de propulsores que poseen en 2067, el viaje toma solo unos 2 años, aunque es lo suficientemente largo para requerir hipersueño para la tripulación humana. Al despertar en 2069, la tripulación de la Endurance entra en el agujero de gusano. Aunque la ocasión es trascendental, el viaje a través de la singularidad dura solo cerca de 1 minuto. Ya dentro, evalúan sus opciones y eligen investigar primero el planeta Miller. Aquí empiezan las cosas raras. Te estaremos esperando cuando regreses. Un poco más viejo, un poco más sabio. La expedición a planeta Miller es la primera vez en Interstellar que la tripulación experimenta dilatación temporal. Debido a su proximidad al agujero negro Gargantúa, cada hora en Miller equivale a 7 años en la Tierra. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 7 años por hora aquí, hagamos que cuente. Cuando aterrizan, descubren que la fuente de la señal es solo los restos de la nave de Miller, con la exploradora desaparecida. No tarda la tripulación de la Endurance en descubrir la razón. La intensa gravedad del planeta, causada por Gargantua, provoca que el mundo acuático sea azotado constantemente por olas de marea del tamaño de rascacielos. La desesperada huida de la tripulación ocasiona complicaciones, resultando en la muerte de Doyle y dejando su tiempo total en el planeta alrededor de 3 horas. Pero gracias a la relatividad, fue mucho más largo para los demás. 23 años, 4 meses, 8 días. Eso sitúa la fecha en la Tierra en 2092. Morph tiene ahora 35 y trabaja con un envejecido profesor Brand en NASA para resolver la ecuación que controla la gravedad. Tom, mientras tanto, tiene 40, está casado, ya perdió un hijo a causa de las crecientes tormentas de polvo de la Tierra y va camino de perder otro. En cuanto al tiempo transcurrido, la expedición de la Endurance al mundo de Man es una de las piezas menos importantes en la cronología. La tripulación no pasa mucho tiempo en el mundo de Man, y debido a que el factor de dilatación temporal entre ese mundo y la Tierra es insignificante, tampoco pasa mucho tiempo en la Tierra. En términos de la historia, sin embargo, es bastante importante. En el mundo de Man, la tripulación encuentra a Man, lo despierta del hipersueño y comienza preparativos para establecer una colonia en la superficie del planeta. Pero como su nombre indica, Man resulta ser un verdadero idiota. Deja a Cooper por muerto, Romilly muere tratando de acceder a la IA trampa de Man, y Man intenta secuestrar la Endurance. No le va bien. En la Tierra, el profesor Brand fallece, dejando a Murph como la última integrante de NASA, aún intentando resolver la ecuación gravitacional. Tras la pérdida de Romilly y el daño irreparable a la Endurance, Cooper y Brand quedan solos en la nave con muy poco soporte vital para volver a la Tierra. La nave también se desliza peligrosamente hacia la irresistible atracción gravitatoria del agujero negro Gargantúa. Tras evaluar sus opciones, Cooper comprende que la única salida es abandonar toda esperanza de regresar, y en cambio, usar la maniobra de Slingshot alrededor de Gargantúa, usando el impulso extra para alcanzar el tercer de sus 3 planetas candidatos, Edmonds. Pero esto tiene un costo, otra gran dilatación temporal. Esta pequeña maniobra nos va a costar 51 años. El Slingshot funciona, pero solo después de que Cooper ejecuta su plan secreto para lanzarse a sí mismo y a TARS fuera de la Endurance. Empieza a caer hacia el agujero negro, dando a Brand y Case el impulso suficiente para escapar de la gravedad y volar hacia el planeta Edmonds. Aunque las primeras 2 horas y 20 minutos de Interstellar son sin duda ciencia ficción, se mantienen dentro de límites físicos relativamente básicos, y por eso son fáciles de digerir para el público general. Luego, Cooper y TARS entran en el agujero negro, y la simple narrativa espacial se vuelve menos lineal. Para muchos fans y críticos, la secuencia se desvía demasiado. Sin embargo, te guste o no, juega con el tiempo de formas interesantes y finalmente cierra el ciclo del argumento de Interstellar, tanto literal como figurativamente. Cooper y TARS sobreviven su caída en el agujero negro y alcanzan un espacio caleidoscópico conocido como el Tesseracto, donde el tiempo se representa como una dimensión física. Construyeron este espacio tridimensional dentro de su realidad de 5 dimensiones para que pudieras entenderlo. Sí, eso no funciona. Nada en el Tesseracto funciona como esperaría una persona común. Pero Cooper y TARS
son lo suficientemente inteligentes para empezar a desentrañar su mecánica misteriosa. Cooper manipula las cuerdas que recubren las superficies físicas del espacio y, al hacerlo, puede enviar mensajes tanto a la joven Murph como a la adulta. Las anomalías que Murph, niña, encontró cuando tenía 10 años fueron resultado de la manipulación temporal de Cooper en el Tesseracto, al igual que los datos que Murph adulta recibió y que le permitieron finalmente descifrar la ecuación de la gravedad. Tras ser expulsado del Tesseracto, transportado de regreso a nuestro sistema solar y abandonado a la deriva cerca de Saturno, Cooper pierde el conocimiento. Despierta en la estación Cooper, que se divierte al descubrir que lleva el nombre no de él, sino de Marv. El médico a su lado le informa que tiene 124 años, lo que supone que el año actual en la Tierra es aproximadamente 2156. Para entonces, la humanidad es completamente espacial, habiendo dejado la Tierra y llenado el sistema solar con varias estaciones espaciales, todas aparentemente con miles o millones de habitantes. En la estación, Cooper vislumbra la vida humana moderna, que tiene tiempo de nuevo para el béisbol y ya no sufre de tormentas de polvo cada vez más intensas. Cooper y Murph finalmente se reúnen, él unos pocos años mayor biológicamente y ella casi 90 años mayor. Desafortunadamente, su reencuentro ocurre justo cuando Murph está a punto de morir, pero no sin antes compartir un emotivo intercambio en el que Murph le deja a Cooper un último propósito: encontrar a Brandt. Solo vemos un breve vistazo de Brandt antes de que termine Interstellar, pero está claro que el planeta Edmunds es lo más cercano a ideal que los terrestres podrían esperar. El aire es respirable y la temperatura aceptable, permitiendo a Brandt instalar una serie de edificios, presumiblemente guarderías para criar los miles de óvulos fertilizados que llevan a bordo de la Endurance para la siembra poblacional. Todas las pistas en la película apuntan a 2156 como el año en que Cooper llega a la estación Cooper. Pero hay un problema. Si el slingshot alrededor de Gargantúa comenzó en 2092 y duró 51 años, terminando en 2143, tenemos 13 años sin explicar. Entonces, ¿dónde se fue ese tiempo? Hay algunas teorías. Para empezar, la película no muestra a la tripulación viajando entre planetas, viajes de meses que informan su decisión de visitar primero el planeta Miller. Los datos del Dr. Mann son prometedores, ¿verdad? Pero nos tomará meses llegar ahí. Y Edmunds está aún más lejos. Esos viajes quizá no suman años, pero es útil recordar que no todos los segundos se muestran en pantalla. Otra explicación plausible es que Cooper experimentó más deslizamiento temporal al salir del Tesseracto, o posiblemente mientras estaba dentro del mismo. Al final, puede ser imposible precisar cada año y fecha exactos en Interstellar, por cuanto queda abierto a interpretación. Pero afortunadamente, ese pequeño detalle no disminuye la gravedad de la película. Eso es relatividad, amigos.